Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de operaciones con funciones. Estas operaciones que nosotros podemos realizar son las que nosotros ya conocemos, como lo es la suma, lo que es la resta, lo que es el producto y lo que es una división. Solo que ahora, pues, en lugar de tener valores, lo que se tiene son expresiones algebraicas. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de funciones, hay ocasiones que nos pueden preguntar cuál es el dominio que corresponde a la función suma o a la resta o al producto o al cociente. Para poder encontrar estos dos dominios es importante primero obtener el dominio de cada una de las funciones por separado. Y una vez que se tiene el dominio de estas funciones por separado, el dominio de la operación será donde se intersectan los valores. Por ejemplo, aquí tenemos un primer caso donde nos dice sea f de x igual a 2x menos 3 y g de x igual a x al cuadrado más 1. Realiza las cuatro operaciones y obtén su dominio. Tanto para el caso de f como para de g, se trata de funciones polinomiales, cuyos dominios, ya mencionábamos anteriormente, siempre son todos los reales. Entonces, ¿dónde se intersecta f con g? En todos los reales. Cuando nosotros queremos efectuar entonces las operaciones, en este caso la suma, pues podríamos decir que es igual a 2x menos 3 más todo lo que es g, x al cuadrado más 1. Una vez que nosotros tenemos esta operación indicada, lo que vamos a realizar es simplificar si es que se puede. ¿Cómo se puede simplificar? Pues ya sea factorizando, ya sea sumando los términos que nosotros tengamos semejantes. En este caso, nosotros lo que hicimos fue sumar únicamente el término independiente, ya que es el semejante que se puede encontrar ahí, quedando entonces que la suma de f más g sería igual a un x al cuadrado más 2x menos 2, cuyo dominio de esa operación pues son todos los reales. Para el caso de la resta, nos dice ahora que sería f, 2x menos 3, menos lo que sería g. Por ello, entonces podemos observar que ahora estos signos que tenemos aquí están cambiando, ya que toda esta expresión pues se está multiplicando por este signo negativo. Y nuevamente podemos reescribir el resultado ordenando de mayor a menor y su dominio sigue siendo todos los reales. En el caso del producto, para el caso del producto pues tendremos que efectuar una multiplicación de cada término de f con cada término correspondiente de g. Al hacer el producto, si tenemos 2x por x cuadrada, obtendremos 2x al cubo. 2x por 1, pues tendríamos el 2x, menos 3 por x cuadrada, menos 3 por x cuadrada, y menos 3 por 1 tenemos el menos 3. Aquí, a la hora de escribir el resultado, yo ya lo dejé de manera ordenada. Y su dominio pues sigue siendo todos los reales. En el caso del cociente, el cociente de f sobre g solamente se puede expresar de esta manera, ya que no se puede simplificar. En el caso del denominador, pues podemos observar que ya no se puede factorizar más, en el de arriba tampoco, y al no simplificarse nada, entonces puede quedar indicada la operación, y cuyo dominio pues también son todos los números reales. Estas operaciones las podemos hacer para cualquier función que se llegue a presentar. Para el segundo ejemplo que tenemos aquí, en el caso de la función f, ustedes pueden observar que el denominador es una constante. Por lo tanto, su dominio de esta función f son todos los reales, ya que su denominador en ningún momento se nos hará cero. Pero para el caso de la función g, resulta que se encuentra una raíz que sabemos que debe de ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, la intersección de f con g es del intervalo de 0 cerrado hasta infinito.
Y pues nuevamente efectuamos las operaciones de suma, de resta, de producto y de cociente, en los cuales, si ustedes observan, pues no existe la posibilidad de poder simplificar. Por lo tanto, solamente dejo expresado f más g, f menos g, f por g o f sobre g, con sus correspondientes dominios. Y así podemos hacerlo para todas las operaciones que se presentan. Otra operación importante que nosotros vamos a trabajar es la llamada composición de funciones, la cual tiene una nomenclatura como se muestra aquí, y es lo que significa f composición g de x, o también nos dice que se puede escribir como f de g de x. Esta función compuesta nos dice que tiene una característica que es no conmutativa, es decir, no es lo mismo f composición g que g composición x. Para esta tenemos algunos ejemplos, en el cual en el primero de ellos tenemos una función f que es 2x cuadrada menos 3, una función g que sería 4x. Cuando queremos efectuar una composición, no es otra cosa más que la sustitución de una función dentro de la otra. En este caso, en el inciso A, donde dice f composición g de x, ¿qué quiere decir? Que siempre que veamos una x en la función f, vamos a introducir todo a lo que es igual nuestro g. Es por ello que se tiene 2 por 4x, pero elevado al cuadrado, menos 3. Y pues solamente efectuamos el producto indicado. 4x elevado al cuadrado son 16x cuadrada, multiplicada por 2, nos daría el 32x cuadrado. Y pues agregamos el menos 3 que tenemos como constante. Caso contrario, ahora nos dice, en la función g me vas a introducir lo que es f. Por lo tanto sería 4 por x, donde x es 2x cuadrada menos 3. Y nuevamente efectuamos el producto. 4 por 2x cuadrada y 4 por menos 3. En el siguiente caso, donde dice f composición f, pues solamente vamos a tomar la función de f y dentro de ella va a estar nuevamente. ¿Dónde? Solamente donde aparece la variable x. Se desarrollan productos y se simplifican las expresiones. Y esto va a ocurrir en todas las composiciones. Ustedes pueden checar el resto de los ejemplos, cómo es que se introduce una función dentro de la otra, dependiendo de la que se solicita. Ahora, hay otro ejemplo importante en el cual no solamente nos pide la composición, sino que aparte de ella nos pide la función evaluada. Aquí lo que nosotros vamos a realizar nos dice que es f composición de g de 2. F nos dice que es x al cuadrado, por lo tanto, al cambiar esta x por lo que es g, nos quedaría un x menos 3 al cuadrado. Y si nos dice que x vale 2, pues sustituimos. 2 menos 3 menos 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Lo mismo para el caso contrario. Y aquí, si ustedes observan, aunque decíamos que la composición no es conmutativa, pues sí nos arrojó un mismo valor, pero pues ya fue por casualidad, no porque sí se cumpla esta condición. Y eso lo pudieron haber comprobado con los ejemplos anteriores. F composición G es diferente a G composición F. F composición G es distinta a G composición F. Otra operación importante que ustedes tendrán que realizar en algún momento es acerca de la función inversa, cuya función nos dice que se puede representar con un f a la menos 1, donde el dominio de esta función va a ser el rango
y el rango será el dominio de la función f, es decir, una operación contraria. ¿Cómo podemos realizar este proceso para poder encontrar la inversa de una función? Bueno, pues nos dice que a partir de la función dada, f de x igual a 1 sobre 2x menos 1, nosotros la podemos reescribir. ¿Cómo? Pues que en lugar de un f de x, lo escribamos como y. Una vez que tenemos esta expresión, entonces nos pide hacer un cambio. Que esta variable y la cambiemos por x y esta x se va a cambiar por nuestra y. Al realizar ese cambio, lo que vamos a tener que hacer es despejar la variable y. Por lo cual, pues tendremos que hacer todo un proceso algebraico, multiplicar, despejar, factorizar y llegar entonces a nuestra función inversa. Y eso ocurre pues en todos los casos. Tenemos la función, cambiamos f de x por y, sustituimos x por y despejamos nuestra expresión para poder obtener la función inversa.